En este canal ya hemos abordado temas relacionados con diversas criaturas paranormales, así como críptidos o incluso aliens, pero generalmente queda todo en algo meramente especulativo, ya que la evidencia de la que se dispone es simplemente escasa. Pero ¿qué hay en el otro lado? Aquellos acontecimientos de los cuales sí disponemos evidencia, pero aún así no podemos saber su origen. Para responder esa pregunta, hoy exploraremos algunos de aquellos hechos o sonidos, en este caso, como se puede deducir por el título del video, más aterradores que hacen a más de uno preguntarse qué clase de objeto o ser puede generar semejante sonido y que causan tanto miedo e incertidumbre en aquellos que con mejor o peor suerte estuvieron en el momento y lugar correctos para oírlo. Desde sonidos que parecieran venir del mismo fondo marino, hasta aquellos que parecieran ser presagios del fin de los tiempos. Sean bienvenidos nuevamente hacia lo desconocido y acompáñenme a escuchar los sonidos más aterradores y misteriosos documentados. Número 1. El blob. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, y aún así, conocemos menos de sus profundidades que de la superficie de la Luna. Bajo kilómetros de oscuridad absoluta, presión extrema y temperaturas heladas, existe un mundo prácticamente inexplorado, un lugar donde criaturas desconocidas podrían esconderse y donde extraños sonidos continúan siendo registrados hasta el día de hoy. Pero entre todos ellos, ninguno alcanzó la fama y el misterio del llamado blob. Todo comenzó en 1997, cuando la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, detectó un sonido submarino tan poderoso que fue registrado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros en el Pacífico Sur. El ruido era profundo, extraño y completamente anormal. Los hidrófonos que lo captaron habían sido diseñados originalmente durante la Guerra Fría para rastrear submarinos soviéticos ocultos bajo el océano. Sin embargo, aquella vez no detectaron actividad militar, detectaron algo desconocido. Algo estaba ahí abajo. El sonido fue bautizado simplemente como The Blob y rápidamente se convirtió en uno de los mayores misterios acústicos del océano. Lo más inquietante era su perfil sonoro. La señal parecía tener características orgánicas, similares a la vocalización de un ser vivo. Los científicos quedaron desconcertados, porque si el sonido realmente provenía de un animal, este tendría que ser gigantesco, mucho más grande que cualquier criatura marina conocida. Las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Una especie desconocida? ¿Un calamar colosal oculto en las profundidades? ¿Una criatura ancestral jamás descubierta? ¿O quizás algo peor? Internet rápidamente conectó el caso con las historias de H.P. Lovecraft y la ciudad sumergida cuyo nombre pueden ver en pantalla, el lugar ficticio donde descansaba la entidad conocida como Cthulhu. La idea parecía absurda, pero el misterio seguía creciendo. Algunos investigadores calcularon que, si el blob hubiera sido emitido por un animal con capacidades similares a las de una ballena azul, la criatura tendría que superar fácilmente los 75 metros de longitud. Aunque otros señalaron algo igual de inquietante: no todos los animales producen sonidos proporcionales a su tamaño. El ejemplo más famoso es el camarón pistola, una pequeña criatura capaz de generar sonidos comparables al motor de un avión a reacción. Entonces, ¿es realmente imposible? Durante años surgieron teorías de todo tipo. Algunos pensaron que el sonido provenía de volcanes submarinos, otros hablaban de movimientos tectónicos desconocidos, y algunos científicos seguían insistiendo en que el patrón acústico se parecía demasiado al de un organismo vivo. Finalmente, en 2012, la NOAA anunció una explicación probable. Según sus investigaciones, el blob sería consistente con un fenómeno conocido como icequake o cryoseism, enormes masas de hielo fracturándose violentamente en la Antártida. El sonido de gigantescos bloques de hielo rompiéndose, desplazándose o raspando el fondo marino. El geofísico Robert Disiak afirmó que las frecuencias del blob eran prácticamente idénticas a sonidos registrados posteriormente cerca de la Antártida. Y en 2023, la comunidad científica terminó aceptando que el origen más probable del blob era glacial. Pero incluso hoy, no todos quedaron convencidos. Los científicos más cautos aseguran que muchos de estos ruidos pueden explicarse mediante el hielo, movimientos tectónicos o fenómenos oceánicos naturales. Sin embargo, incluso los oceanógrafos admiten algo inquietante: sabemos muy poco sobre las profundidades marinas. Cada año se descubren nuevas especies en zonas abisales, peces bioluminiscentes, criaturas translúcidas y calamares gigantes que jamás habíamos visto antes. Entonces, la pregunta permanece: ¿el blob es realmente
producto de icebergs gigantes o efectivamente hay algo más en el fondo del mar. Número 2. Las trompetas del apocalipsis. En distintas partes del mundo, miles de personas aseguran haber escuchado sonidos imposibles provenientes del cielo. No son truenos, no son explosiones, y muchas veces no existe absolutamente nada visible sobre sus cabezas. Algunos describen estos sonidos como enormes trompetas metálicas, otros hablan de estruendos similares a cañones, motores gigantes o explosiones subterráneas. Pero todos coinciden en algo: el sonido parece venir directamente del cielo. Este fenómeno se le conoce como sismos celestes o cielomotos, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué los provoca. Los reportes existen desde hace siglos. En el delta del Ganges, en Asia, estos sonidos son conocidos como los cañones Barisal. En Bélgica reciben el nombre de Misbuffers, y en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, son llamados los cañones de Séneca. A pesar de las diferencias culturales y geográficas, las descripciones son sorprendentemente similares. Un estruendo repentino, vibraciones en ventanas y paredes, y el sonido tan potente que muchas personas creen que algo enorme acaba de explotar cerca de ellas. Lo más extraño es que, en numerosos casos, el cielo está completamente despejado, sin tormentas, sin aviones, sin una sola explicación evidente. Durante años, científicos intentaron descubrir el origen de estos sonidos. Algunas teorías apuntan a meteoritos explotando en la atmósfera, ondas de choque producidas por aeronaves supersónicas o fenómenos relacionados con cambios bruscos de temperatura. Otros investigadores creen que podría estar relacionado con avalanchas, terremotos lejanos, erupciones volcánicas o incluso gigantescas olas rompiéndose en el océano, pero ninguna teoría logra explicar todos los casos registrados alrededor del mundo. En 2022, los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte analizaron datos sísmicos buscando una conexión entre estos sonidos y terremotos. El resultado fue desconcertante. No encontraron evidencia que relacionara directamente los sismos celestes con actividad sísmica. Esto solo hizo que el misterio creciera aún más, y aunque internet está lleno de videos sobre supuestas trompetas del apocalipsis, muchos de ellos son montajes o audios falsos. Sin embargo, el fenómeno es real y sí existe. Hay registros documentados, investigaciones científicas y miles de testimonios repartidos por todo el planeta. Algunos físicos creen que estos sonidos podrían corresponder a ondas acústicas de muy baja frecuencia, conocido como infrasonidos. Son vibraciones tan profundas que en ocasiones pueden sentirse más de lo que realmente se escuchan. Animales como elefantes, ballenas o rinocerontes son capaces de percibir estas frecuencias con mucha mayor facilidad que los humanos. Quizás por eso, en algunos reportes, animales domésticos reaccionan de forma extraña segundos antes de que aparezca el estruendo. Durante la cuarentena del 2020, los reportes de cielomotos aumentaron considerablemente en países como Chile, Estados Unidos, España, Brasil y Argentina. Según expertos, esto podría deberse a la disminución de la contaminación acústica durante el confinamiento. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo estaba suficientemente silencioso como para escuchar sonidos que normalmente pasan desapercibidos. Pero eso abre otra pregunta inquietante. Si estos sonidos siempre han estado ahí, ¿cuántas cosas ocurren sobre nuestras cabezas sin siquiera que lo notemos? Y quizás lo más perturbador de todo es que todavía no sabemos qué produce realmente esos extraños rugidos del cielo. Número 3. Deum. Hay sonidos que todos reconocemos: el viento, la lluvia, un trueno en la distancia, pero existe otro sonido. Uno que miles de personas aseguran escuchar y que en la mayoría del mundo jamás ha podido oír. Un zumbido grave, constante, profundo, similar al motor de un camión encendido a kilómetros de distancia. Un sonido que parece atravesar paredes y que en algunos casos incluso puede sentirse vibrando dentro del cuerpo. Lo llaman The Hum o simplemente el zumbido. Y hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar completamente qué es. Los primeros reportes modernos comenzaron a aparecer hace décadas en distintas ciudades del mundo. Personas completamente normales empezaron a describir exactamente el mismo fenómeno: un ruido persistente de baja frecuencia, difícil de localizar, imposible de ignorar. Y lo más extraño, solo una pequeña parte de la población parece ser capaz de escucharlo. En Bristol, Inglaterra, investigaciones realizadas en los años 90 concluyeron que aproximadamente el 2% de las personas podrían percibir el zumbido. Algo similar ocurrió en Taos, Nuevo México.
Allí, cientos de habitantes comenzaron a reportar un extraño sonido que aparecía principalmente durante las noches. El caso se volvió tan famoso que terminó siendo investigado oficialmente por científicos e ingenieros, pero incluso después de múltiples estudios, nunca encontraron una explicación definitiva. Quienes escuchan el hum suelen describirlo de forma muy similar: un motor diésel lejano, una vibración metálica, el sonido de una enorme máquina funcionando bajo tierra. Algunas personas aseguran escucharla solamente dentro de sus casas. Otros afirman que el sonido empeora durante la noche, cuando el mundo se vuelve más silencioso, y en ciertos casos, los testigos aseguran sentir vibraciones físicas en el pecho, las paredes o el suelo. Lo más importante es que los tapones para los oídos muchas veces no funcionan, como si el sonido no viajara únicamente por el aire, sino también a través de estructuras y vibraciones. Un hombre en Ipswich relató que comenzó a escuchar el zumbido cada noche al acostarse. Pensó que provenía de algún aparato eléctrico. Revisó la calefacción, los transformadores, los motores cercanos, pero no encontró nada. Su esposa creía que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, al investigar en internet descubrió algo perturbador. Miles de personas alrededor del mundo describían exactamente el mismo sonido. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer teorías de todo tipo. Algunos científicos creen que The Hum podría estar relacionado con infrasonidos, ondas acústicas extremadamente graves cercanas al límite inferior de la audición humana. Estas frecuencias pueden recorrer enormes distancias y en ocasiones producir sensaciones físicas extrañas. Otros investigadores apuntan a causas más comunes: infraestructura industrial, vibraciones urbanas, líneas eléctricas, actividad sísmica microscópica, incluso tinnitus o alteraciones auditivas. Pero ninguna teoría logra explicar todos los casos, especialmente aquellos donde el sonido parece haber sido grabado. Y entonces llegó a internet. En 2011, un video grabado en Kiev comenzó a viralizarse en todo el mundo. En él se escuchan extraños sonidos metálicos provenientes del cielo. El audio recordaba las trompetas gigantes de una película apocalíptica. Poco después comenzaron a aparecer grabaciones similares en distintas ciudades del planeta. Muchos eran falsos, otros utilizaron sonidos de películas como La Guerra de los Mundos o Inception, pero algunos casos seguían siendo difíciles de explicar. Fue entonces cuando The Hum comenzó a mezclarse con otro fenómeno inquietante, las llamadas trompetas del apocalipsis. Las teorías no tardaron en aparecer: experimentos secretos, bases subterráneas, ondas electromagnéticas, actividad extraterrestre. Incluso hubo quienes relacionaron el fenómeno con profecías del fin del mundo. La mayoría de las teorías jamás pudo demostrarse, pero eso no evitó que el misterio siguiera creciendo, porque incluso hoy, todavía hay personas que aseguran escuchar el zumbido, cada noche, en silencio, como una máquina gigantesca escondida en algún lugar imposible de encontrar. Y quizá lo más perturbador de todo es esta pregunta: ¿y si The Hum no es solo un fenómeno? ¿Y si algunos casos tienen causas naturales, pero otros no? Porque si algo queda claro después de décadas de investigaciones, es que todavía no sabemos exactamente qué están escuchando miles de personas alrededor del mundo. Y mientras ves este video, puede que alguien, en algún lugar, lo esté escuchando ahora mismo. Número 4. El Biodwan. Un ruido tan extraño, tan artificial, que muchos pensaron que no podía provenir de ningún ser vivo conocido. Este sonido fue llamado Biodwan. En 2014, investigadores que estudiaban la actividad acústica cerca de la fosa de las Marianas registraron un ruido submarino completamente inusual. La fosa de las Marianas no es cualquier lugar, es el punto más profundo conocido del océano. Un abismo que supera los 10.000 metros de profundidad, donde la oscuridad y la presión son extremas. Y desde allí emergió un sonido perturbador. Primero, un gemido grave y profundo, luego un chirrido metálico agudo, casi mecánico. Los investigadores dijeron que parecía una mezcla entre una nave espacial de ciencia ficción y el rugido de una criatura desconocida. Algunos incluso compararon el sonido con el leviatán mecánico de la película Atlantis, el Imperio Perdido de Disney. Otros dijeron que sonaba como algo salido de Star Trek o Star Wars. Lo más inquietante era que no parecía natural. No sonaba como ninguna ballena conocida, no sonaba como movimientos tectónicos y tampoco coincidía con maquinaria submarina convencional. El océano acababa de entregar otro misterio. Durante años, los científicos no lograron identificar el origen del Biodwan. La teoría más aceptada era que provenía de alguna especie de ballena barbada, ya que parte de la señal se movía con frecuencias bajas típicas de esos animales. Pero había un problema.
El sonido tenía componentes extremadamente agudos y metálicos, algo completamente extraño para una vocalización conocida. El Biot-1 comenzaba con una frecuencia grave cercana a los 38 Hz y luego se transformaba en un sonido agudo cercano a los 8000. Esta combinación desconcertó a los investigadores porque parecía artificial, casi sintética, y mientras más grabaciones aparecían, más misterioso se volvía. Lo más extraño era su comportamiento. La mayoría de las grandes ballenas emiten sonidos estacionales, especialmente durante épocas de apareamiento, pero el Biot-1 aparecía constantemente durante todo el año. Eso rompía completamente los patrones normales. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si realmente estaban escuchando un animal, o si había algo más en la profundidad del Pacífico. Y considerando que la fosa de las Marianas es uno de los lugares menos explorados de la Tierra, la teoría comenzó a multiplicarse. Criaturas desconocidas, tecnología submarina secreta, fenómenos acústicos jamás estudiados. Incluso hubo quienes relacionaron el sonido con actividad extraterrestre, pero, honestamente, el Biot-1 no sonaba como algo de este mundo. El gran avance ocurrió en 2018. Un equipo de investigaciones de la NOAA realizó un estudio visual y acústico cerca del archipiélago de las Marianas. Durante semanas observaron grupos de cetáceos mientras grababan los sonidos del océano, y entonces ocurrió algo inesperado. Cada vez que aparecían ciertas ballenas, el Biot-1 también aparecía. Una vez podía ser coincidencia, 2 veces casualidad, pero ocurrió 9 veces, y eso cambió todo. Los investigadores finalmente encontraron las principales sospechosas: las escurridizas ballenas de Bright. Las ballenas de Bright son una de las especies menos estudiadas del planeta. Viven en aguas templadas del Pacífico, Atlántico e Índico y son extremadamente difíciles de rastrear debido a su comportamiento errático y migratorio. Durante años, los científicos ni siquiera sabían con certeza qué sonido producían, y ahora todo apuntaba a que estas criaturas eran responsables del misterioso Biot-1, pero aún faltaba demostrarlo. Y ahí es donde entró la inteligencia artificial. La NOAA tenía un problema gigantesco. Habían acumulado más de 200.000 horas de grabación submarina y cientos de terabytes de datos acústicos captados desde 2005. Analizar eso manualmente habría tomado años. Entonces, los investigadores recurrieron a la inteligencia artificial desarrollada junto a Google. El sistema convirtió los sonidos en espectrogramas visuales y entrenó algoritmos capaces de detectar automáticamente las frecuencias exactas del Biot-1. Lo que antes habría tomado años, la IA lo resolvió en horas. Los resultados fueron claros. El Biot-1 aparecía constantemente en zonas donde migraban las ballenas de Bright del Pacífico Norte Occidental. La correlación era demasiado fuerte para ignorarla. Finalmente, el misterio parecía resuelto. Pero aunque ahora sabemos qué criatura produce el Biot-1, todavía no sabemos por qué lo hace. Los científicos creen que podría tratarse de un llamado de contacto, algo similar a un gigantesco juego de Marco Polo en el océano. Una forma de localizar otras ballenas en la inmensidad de las profundidades, pero hasta hoy nadie lo sabe con certeza. Quizás eso es lo más inquietante, porque incluso cuando creemos haber resuelto los misterios del océano, las profundidades siempre guardan algo más, algo oculto, algo esperando ser escuchado.